como en qué es reto o qué es desafío, sino a qué nos está retando el Señor, a qué nos está desafiando el Señor, ¿cierto? Con propósito, el Señor permite todas las cosas a nuestro alrededor y es evaluarnos a nosotros mismos a través de las circunstancias que estamos viviendo y de lo que nos dice el Señor, de lo que nos manda el Señor en su palabra. Como decía el pastor, le pedí oración por mi cuñado. Es un hombre que es muy significativo para mi familia. Y la imagen que tengo de él es un hombre muy vital. Entonces, al conocer la noticia por lo que él estaba pasando, obviamente empieza uno como a buscar esos amigos, esos hermanos para que le apoyen en oración. El diagnóstico inicialmente era muy nefasto. Amputar fue la primera palabra que le dicen a mi cuñada, a mi hermana. Su esposo está muy mal, tiene una bacteria en su cuerpo y hay que amputar. Entonces, eso es horrible esa noticia porque es un hombre muy dinámico. El Señor empieza a orar. Hasta el día de ayer se hablaba de una diálisis. Ya en la noche dijeron que no, porque ya sus riñones van funcionando. Y lo más hermoso de todo esto es que mi hermana lo visita, mi otra hermana, la que es creyente allá con ellos, y le dice, yo quiero orar por ti. Y él aceptó, y aceptó hacer la oración, recibir al Señor en su corazón. Pero la cosa no se queda ahí, sino que ayer ella va y lo visita y él le dice, sale de su corazón, sale de su necesidad. Le dice, me gustaría que hoy oraras por mí. Entonces vemos lo que decía el pastor, que Dios usa esas circunstancias difíciles para hacer cosas que cuando estamos bien no vemos necesarias, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios por todas esas circunstancias. Bueno, los que hemos estado en campamento siempre nos ponen unas dinámicas y por lo regular yo creo que cada uno de nosotros que hemos ido a campamento la hemos vivido y es la que le vendan los ojos a la persona, tiene que pasar unos obstáculos y se tiene que dejar guiar únicamente por la voz del que le va diciendo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pero no es tan sencillo como a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, sino que alrededor hay un montón de personitas que hacen otros ruidos, otras voces para que ella no empiece a identificar y se deje guiar, ¿cierto? Hemos vivido eso. Así es nuestra vida con el Señor. Estamos enfrentados a retos y desafíos tales como el confiar en Él. Digamos que es sencillo confiar en el Señor. A simple vista uno podría decir, sí, yo confío en el Señor. La iglesia de Cristo cree que está confiando en el Señor todos los días de su vida. Pero ¿cuándo cree que está confiando en el Señor? Cuando no se ve enfrentado a situaciones difíciles. Pero la verdad es que es otra cosa cuando ya estamos en la situación, en la circunstancia, en la prueba, en el desafío, en el desierto. Ya es otra cosa. Entonces, para yo confiar, yo tengo que tener cercanía. Robin lo decía ahorita, somos amigos. Hemos construido una amistad. Y yo puedo, inclusive muchas veces le he dicho, Robin, ¿cómo te encuentras con solo verlo? O con escuchar la voz. Entonces, porque hay un conocimiento previo, hay años de amistad, hay años de ir caminando juntos, haciendo ministerio. Entonces ya eso nos da unas pautas para conocernos. Así pasa con nosotros y el Señor. Yo no puedo confiar en el Señor si yo no le conozco. No podemos confiar en Él
si yo no le conozco? Y hay unos medios. Está la oración, está el estudio de la palabra, está seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero realmente lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es esa relación de intimidad con Él si queremos ser una iglesia que confía en su Señor. Si queremos ser una iglesia que se sostiene en las promesas que Él nos ha dado a pesar de lo que nuestros ojos estén viendo. No hay otra manera. Ahora vamos a ver que la cercanía con Dios es necesaria para cada uno de nosotros y que esta cercanía con Dios no parte de nosotros inicialmente, sino que ya estaba establecido en el corazón de Él por siempre. Antes de que nosotros fuéramos formados, ya ese anhelo en su corazón estaba en el corazón de Él, ¿cierto? Ese anhelo de cercanía estaba en el corazón de Dios. Qué maravilloso. Esto tiene que significar algo para nosotros. Esto es un tesoro para nosotros, así como es toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios como un tesoro, como la riqueza más grande que nosotros tenemos. Ese es nuestro mayor tesoro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 nos dice, capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor nos da este mandato porque en el corazón de Él estaba el anhelo de que nosotros nos acercáramos a Él de una manera que confiada, ¿cierto? Yo al que amo me acerco de una manera confiada. Los esposos se tienen que acercar el uno al otro confiando plenamente en ellos. Y como nosotros somos la esposa de Cristo, nosotros como esposa de Cristo, la iglesia debe confiar plenamente en Jesucristo, que es el esposo. Entonces el Señor da un mandato y dice, y amarás. Amarás. Nosotros amando no podemos estar distante de Él. Amando a Dios tenemos que tener una cercanía con Él. No hay otra manera. Entonces podemos observar cómo a través de este mandato se refleja ese deseo de tener esa cercanía con Dios. Entonces el reto es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el reto, ese es el desafío. ¿Será que nosotros a nosotros mismos nos hemos retado a cumplir este mandato? ¿Será que nosotros nos hemos desafiado a desarraigar de nuestro corazón aquellas cosas que ocupan ese primer lugar que le corresponde a Él? Porque hay una voz que nos está llamando a hacerlo. Pero también hay otras voces externas que nos están diciendo, no es necesario, no tienes que ser tan radical, no lo tienes que hacer al pie de la palabra, puedes amarlo con un ladito de tu corazón. Pero el desafío es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, vemos también que cuando yo digo que yo realmente tengo una cercanía con Dios, hay evidencia de fruto de esa cercanía con Dios. Y lo vamos a ver en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra, y me buscaréis
¿Y qué más dice? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí vemos que cuando nosotros nos retamos a tener esa cercanía con Dios, como resultado se va a dar un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Que cuando yo le busco, Él está, lo voy a encontrar. Él me va a abrir la puerta, porque hay una cercanía. Porque he propuesto en mi corazón buscarle con todo mi corazón, ¿cierto? El desafío es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscarle a Él con todo el deseo de nuestro corazón. Salmo 62, versículo 6, nos muestra que una cercanía con Dios da como resultado dependencia. Dependencia. Yo no puedo decir que estoy cercano a Dios y estar haciendo las cosas a mi manera. No. Es contradictorio. Salmo 62:6 me dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Aquí hay una dependencia de mí hacia Él, entendiendo que Él es mi roca, entendiendo que Él es mi refugio, entendiendo que Él es mi salvación. Entonces, hermanos, hay dependencia de Dios cuando yo digo que estoy cercana a Él. Cuando venimos acá a la iglesia y decimos, Señor, yo estoy contigo, yo sé que tú estás conmigo. Eso tiene que evidenciar dependencia. La iglesia no puede ir haciendo las cosas a su manera. No, la iglesia tiene que depender de Cristo en todo, para todo y por todo. No hay otra manera. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos cercanía con Dios, somos conscientes de que Jesucristo vive en nosotros. Vive en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 1, nos dice que estamos ¿qué? Juntamente crucificados con Cristo. Vayamos un momentico a ese momento de Jesús en la cruz. No fue un momento de deleite, de placer en ningún instante, ¿cierto? Fue de dolor, fue de sufrimiento. Y la palabra nos está diciendo que estamos juntamente crucificados con Cristo. Estamos muriendo a este yo, a mi querer, a mi parecer. Yo le estoy diciendo a Cristo, yo quiero hacer las cosas como tú las haces, como tú me dices que las haga. Todos los domingos nosotros tenemos que crucificar esta carne. Ahorita la hermana me decía, hoy no quería venir. Yo le dije, qué bueno que viniste. Qué bueno que tomaste la buena decisión. Todos los domingos nosotros tenemos que tomar la buena decisión. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros y Cristo no se va a querer quedar durmiendo. No. Cristo no se va a querer quedar en la tristeza, en el desánimo. No.
No. Si Cristo vive en mí, yo tengo que hacer las cosas que Cristo hace. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, una cercanía con Dios nos hace consciente de que su Hijo vive en cada uno de nosotros. ¿Está Cristo viviendo en nosotros? Eso es una pregunta a manera personal, su respuesta. El Salmo 16:11. Nos dice, Salmo 16:11 nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia tu diestra para siempre. Acá es importante una cercanía con Dios porque me hace vivir gozoso, aún en medio de las dificultades. Ustedes saben que el gozo y la alegría son diferentes. Son diferentes para nosotros. La alegría o la felicidad nos las otorga a nosotros las cosas externas. El gozo nos lo genera lo interno. El yo entender quién soy en el Señor. El yo entender que hay un propósito para todo. Entonces, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no nos debemos dejar ilusionar por la alegría que ofrece el mundo. Mi felicidad no puede estar, o mi gozo no puede estar en las cosas externas. No, mi gozo está en la salvación, en lo espiritual. Amén. Entonces, nosotros tendríamos que estar siempre gozosos, a pesar de. Porque por muy difícil que sea la situación, iglesia, sabemos que tenemos un Dios poderoso. Ahorita la pastora ministraba ahorita que aunque tengamos necesidades, tenemos que seguir confiando en el Señor, entender que Él está ahí. Entonces, sabiendo esto, porque todos lo sabemos, ¿cierto? Porque no nos hemos retado a no dejarnos llevar por la circunstancia. Ayer veía un video donde alguien decía, cuando usted se recuerde de algo que tiene que hacer, cuente hasta 5 segundos. Decía, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando usted llegue al 5, ya usted tiene que estar haciendo eso que se recordó que tenía que hacer. Y él decía, póngalo por práctica, porque así no va a posponer tanto las cosas. Y a mí me dio por ponerlo en práctica. Yo dije, voy a ensayar. Voy a ensayar, dije yo. Voy a ensayar, no he arreglado la cocina. 1, 2, 3, ya cuando iba en el 4 ya había llegado a la cocina a arreglarla. Entonces son cosas que son pautas que dan ellos y todo eso, pero la palabra también hay que cumplirla con intencionalidad, ¿cierto? Yo no me puedo pasar la vida posponiendo y posponiendo y posponiendo. O sea, si la palabra nos dice que en medio de la circunstancia debemos sentirnos gozosos porque no nos hemos retado, porque no nos hemos desafiado, a que en la próxima dificultad yo muestre mi gozo delante del Señor y delante de la iglesia. ¿Cierto? ¿Mm? Qué bueno. Qué bueno. Ese es el reto y ese es el desafío que cada uno de nosotros debe asumir. No dejarnos llevar por las circunstancias. Entonces, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero aquí también hay una realidad. Si yo no le encuentro gozo a nada, la palabra me está diciendo que ¿qué?
que no estoy viviendo en la presencia del Señor. No lo estoy viviendo. No le estoy creyendo al Señor. No le estoy amando con todo mi corazón. Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces dice que cercanía genera confianza. Ya sabiendo que para tener una confianza plena en el Señor debemos tener esa cercanía, ahora vamos a ver qué es confianza. Dice, confiar es descansar en las intenciones e integridad de otra persona. Esa es confianza. O sea, cuando yo tengo un amigo o una amiga que yo le abro mi corazón, yo sé que esa persona no me va a traicionar contando lo que yo le conté, número 1. Y número 2, no me va a juzgar, no me va a condenar por lo que yo le estoy contando. Me va a ayudar, me va a dar una palabra de aliento o al menos me va a saber escuchar. Entonces dice que es descansar en las intenciones e integridad de otra persona. Aquí no lo estamos enfocando, el tema de hoy no se está enfocando en otra persona, lo estamos enfocando en ese ser maravilloso que es Dios, que es nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, que es nuestro Salvador. La confianza dentro de una relación implica creencia y conducta. Ahora, creencia y conducta. Cuando yo estoy confiando en el Señor, en este caso en el Señor, yo puedo exponer mi vida entera delante de Él, confiando en lo que Él dice que es en su palabra y en su amor, en su conducta hacia mí. Plenamente puedo abrir mi corazón sin temor. ¿Sabemos eso, iglesia? Sabemos que podemos ir delante del Señor y exponer nuestra vida entera delante de Él. Aquello que nos está afectando. Porque no significa que porque tengamos cercanía o porque estemos confiando en el Señor, no van a venir cosas en nuestra vida. Sí, hay días que nos vamos a levantar que no entendemos el motivo por el cual nos sentimos así. A mí me pasa. Identifico que no estoy como normalmente estoy. Bueno, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué hoy me siento así? Y trato de hacer como qué, como una mirada al panorama. ¿Qué fue lo que me afectó? Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Tuve esta conversación con esta persona o esta persona se dirigió. Cosas que nos van a doler. Y por eso debemos ir delante del Señor. La confianza en Dios significa creer en Él y cambiar nuestra conducta. Creer que Él no cambia nunca. Es someter nuestra vida a su voluntad. Pero va mucho más allá. También debe darle control de mi mente, debo darle el control de mi mente, de mi voluntad y de mis emociones. Eso significa confiar en el Señor. Confiar en el Señor significa creer en Él. Como iglesia debemos creer en el Señor y darle el control de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Si queremos tener una vida sana, plena, retémonos, desafiémonos
a confiar plenamente en el Señor. Hagamos ese propósito de entregar todo aquello en nuestro ser a Él. Vemos que confiar en Dios, número 1, es ponerlo a Él en primer lugar. ¿Qué nos dice el Salmo 31:6? Salmo 31:6 nos dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. O sea, cuando yo digo que yo tengo confianza en Dios, yo lo pongo a Él en primer lugar. No hay otro lugar para mí que ocupe ese primer lugar que Él. No hay una persona que ocupe el lugar que a Él le corresponde. Él siempre debe estar en primer lugar. Eso es sinónimo de confianza. Ponerlo a Él en primer lugar. Sinónimo de confianza también es decidir creer en su palabra. Mire, para mí este tema ha sido un desafío, porque realmente nosotros decimos, confiamos en el Señor, pero a la hora de verdad, no. No. Yo me analizaba, yo decía, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta a mí para decir que plenamente toda mi confianza está depositada en ti? Nosotros a veces vivimos de espejismos, hermano. Creemos que somos y no somos nada. Creemos que hemos logrado y a la larga no hemos logrado nada. Entonces es tremendo esto, ¿cierto? ¿Cómo se nos cae a nosotros esa torrecita o ese castillo que nos habíamos hecho con respecto a nuestra relación con el Señor? Entonces ese es el reto, ese es el desafío. Entonces dice que decidir creer en su palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 28 nos dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Dice, tus palabras son verdad. Entonces, cuando yo digo que yo confío plenamente en el Señor, yo debo creer a su palabra. Si su palabra dice que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, yo debo creer eso. Y yo debo vivir anhelando esa victoria todo el tiempo para mí y para la iglesia. Somos una iglesia victoriosa, pero ¿por qué vivimos como derrotados? Cuando la palabra nos dice que somos una iglesia victoriosa. ¿Cierto? Entonces, cuando yo digo que confío en Dios, es creer que Él nos ama. Salmo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Vivir confiados de la misericordia de Dios es sinónimo de confianza. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a las misericordias de Él? Que son nuevas, que se renuevan todos los días, ¿cierto que sí? Entonces, qué bienaventurados somos nosotros cuando decidimos confiar en el Señor. Confiar en Dios es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. Salmo 143,
versículo 8. 143, versículo 8 nos dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. O sea, cuando nosotros entendemos que el Señor renueva esas misericordias todos los días para nosotros, nosotros tenemos que decirle como le dijo el salmista: ¿sabes qué, Señor? Hazme oír tu voz esta mañana, porque es que yo no me quiero dejar guiar por lo que dice mi corazón, porque tu palabra me dice que mi corazón, ¿qué? Es engañoso. Yo me quiero dejar guiar por ti, por ti. Pero eso es un desafío, eso es un reto, porque es que el Señor es todo lo contrario a lo que nosotros muchas veces queremos. Los pensamientos del Señor son muy diferentes a los de nosotros. Entonces, es un desafío uno decirle: Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera. ¿A cuánto nos desafió el Señor hoy para venir a congregarnos? Graciela levanta la mano. Así es, la hermana ya también. Muchos hoy se levantaron con el deseo de no venir. Y no solamente aquí, en la Iglesia Universal, aquí y en la Patagonia, en todos los lugares, en todas las iglesias. Porque es que nuestros pensamientos no son los de Dios. Pero nosotros aceptamos el reto, nosotros aceptamos el desafío que dice que no nos dejemos de congregar. Y eso es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es confiar de que el Señor hoy tiene una palabra para mí. Es confiar en que si yo vengo a este lugar con una carga, yo voy a salir diferente. Con un agobio, ya no lo voy a ver igual. El solo hecho de estar en contacto con mis demás hermanos hace las cosas diferentes. Entonces, cuando el Señor en su palabra da los mandatos, da los estatutos, no es porque es un papá regañón o porque nos quiera tener cohibidos todo el tiempo. Es por nuestro bien. Toda la palabra de Dios es en pos de nuestro bienestar. Ay, ¿cómo así? Pero hay cosas tan duras a las cuales uno tiene que renunciar. Sí, es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. Pero ¿cómo así que yo tengo que quitar del primer lugar de mi corazón a mis hijos? Sí, porque es que ese no es el lugar de... Ese lugar no le corresponde a ellos. Ese lugar es de Dios. Ese lugar le corresponde a Dios. Pero es que mi esposo, yo lo tengo, mi esposa, yo lo tengo en ese primer lugar. No, le corresponde a Dios. A Dios. Hay que retarnos a que ese primer lugar esté ocupado por Él. Nadie más, iglesia, puede ocupar ese primer lugar que a Él le corresponde. No, no, no. Tenemos una pareja, a mí me llama mucho la atención, porque cuando uno está, de ellos dos está enfermo, el otro no va. Uno dice, ¿realmente es por cuidar al otro o es la oportunidad para no ir? ¿Cierto? Ahí hay que hacernos una evaluación. Entonces es poner nuestra esperanza en Él.
nuestra esperanza en Él. El salmista en el Salmo 25 del 1 al 3 dice, Salmo 25 del 1 al 3 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Les voy a contar una historia que me acabé de acordar de ella y yo creo que por algo me acordé. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. La voy a contar. Imagínense que un día alguien me llama. Lorena, digo yo, sí, Lorena. Vea, el pastor Fernando me dio su número para que me preste el megáfono. Bueno, yo el sábado no voy a estar, pero yo se lo dé. Listo. La persona fue por el megáfono, lo regresó, después fue otra vez y se lo volvimos a prestar. Y estos días yo me acordaba del megáfono, ese es el señor, el pastor no me ha traído el megáfono, no me lo ha traído. Pasaron los meses. Cuando ya ahora comienzo de año que la iglesia retomó el evangelismo, el pastor me llama, Lorenita, yo no encuentro el megáfono. Te digo yo, pastor, usted se lo prestó a un amigo. Y él me dijo, no, yo no le he prestado el megáfono a nadie. Entonces el pastor me dice, yo a usted no le dije que lo prestara. Yo, sí, pastor, tiene razón. Y la verdad, el error fue el mío. Yo me confié en la persona y yo presté el megáfono y no le consulté al pastor Fernando si eso era real. Bueno, pero vea, yo no sé qué pasaba, que yo me fui para mi casa y yo, Señor, tócale el corazón al pastor al que yo le presté el megáfono, Señor, que inquieta lo que lo devuelva. Oiga, y nada. Entonces el pastor, obvio, necesitando el megáfono, y le digo, no, pastor, yo voy, yo le resuelvo. Yo así toda guapa, yo le resuelvo. Pero yo en ningún momento me inquieté. Yo dije, lo que se pueda resolver con plata no es problema, dije yo. Y me fui a averiguar el megáfono, y sí, yo le mandé la foto al pastor, yo le dije, o compramos otro, bueno, y hay un hermano, y me dijo, no, hágale que si algo compramos más bien como una plantica que trae el micrófono que es como más práctico. Y yo, bueno, listo, eso se quedó así, una hermana prestó el megáfono y yo me quedé como tranquila. Ayer cuando estábamos en la iglesia, llegó el señor con el megáfono. Y yo, ¿qué? Yo, usted no sabe, usted por la que me hizo pasar con el pastor Fernando, usted no se imagina la pena, pero gloria a Dios que no me hizo quedar en vergüenza. Y yo le decía al Señor, inquiétalo. Y yo decía, ¿o sería que se murió? Y yo ayer le dije a él, yo le dije, vea, yo pensé que usted se había muerto. ¿Que cómo así? Yo, sí. Yo no encontraba un motivo por el cual usted no me hubiese traído el megáfono. Y usted no sabe en la que yo me metí con el pastor Fernando. Pero el fin de todo esto es que el Señor no nos deja en vergüenza cuando confiamos en Él. Mi oración era, Señor, tráele a la memoria. El pastor me cuenta que hicieron muchas campañas, pero después él puso el megáfono por allá, las ocupaciones, y que estos días lo vio y ayer lo llevó. Entonces, es algo maravilloso, de verdad, cuando nosotros confiamos en el Señor. Me ahorré esa platica. No, ya es con el pastor. Digo, no, hable con el pastor y que venga él directamente y se lo preste. Pero es como confiar en el Señor. En ningún momento me inquieté. Y yo le decía a mi hija, digo, no, pues yo no sé qué va a pasar con eso, pero algo se hará, vamos a ver qué hacemos. Entonces,
Es poner nuestra esperanza en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, ponemos nuestra esperanza en el Señor, en el Señor. El Salmo 44 nos dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cierto? Cuando nosotros confiamos en Dios, es buscarlo a Él primeramente y no buscar a otros. No podemos ir a buscar a otros antes que a Dios. No lo podemos hacer. Dice que cuando nosotros confiamos en Dios, es no confiar en nuestras propias habilidades. Salmo 44, 6 al 8. Dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Entonces, no es ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ¿cierto? Cuando nosotros confiamos en el Señor, entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él siempre. Yo no sé si al pastor Robin o a la pastora Lina no les pasa, pero nosotros siempre o a mí, cuando nosotros nos paramos a enseñar una palabra, siempre vamos como con ese temor de que el Señor no vaya a estar con nosotros, ¿cierto? Nos da como ese temor que no esté el Señor con nosotros porque es que sería una palabra al aire. Siempre da como el temor de que el Señor no esté en la jugada. Entonces, yo le digo, Señor, no se trata de mí, se trata de tu Santo Espíritu a través de mí. Entonces, hacemos eso. Igual con los ministros de alabanza, he escuchado también que dicen eso. Confiar en el Señor es vivir sin temor. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué tal si nos retamos a esto? ¿Qué tal si nos desafiamos a esto? Estamos en tiempos donde el temor viene. Vamos a mercar y ¿qué es lo primero que pensamos? No nos va a alcanzar. ¿Cierto? No nos va a alcanzar. Bueno, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Y hay muchos temores que vienen. Y el temor no es malo. Lo malo es que tome control de nuestras vidas. No podemos permitir que el temor tome control de nuestra vida. El que tiene el control de nuestra vida es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Amén. Es tener la fortaleza y la seguridad que provienen de Él cuando confiamos en el Señor. Salmo 125:1 dice, mas los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. No es que hoy sí, mañana no. El monte de Sión no es que está hoy y mañana ya no está. Está y permanece para siempre. No es que hoy voy a hacer y mañana ya no quiero hacer. No. No es que hoy yo dije que sí, pero ya mañana voy a decir que no. No, no. Es tener la fortaleza y la seguridad que provienen de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata siempre, siempre de Él. Tan es así que para que nosotros le amemos a Él, ¿qué tiene que hacer a Él? Derramar de su amor en nuestro corazón. Imagínense qué tan incapaces somos. ¿Qué tan incapaces somos nosotros? Se trata siempre de Él, iglesia.
Ese es el reto, ese es el desafío, que se trata siempre, siempre de Él. La palabra nos da la aprobación o desaprobación de cómo estamos nosotros delante de Dios. Y hoy yo creo que nos hemos podido evaluar qué tan cercano estamos y qué tan confiados estamos nosotros para con Él. En una relación de cercanía y confianza hay un requisito indispensable y es mostrarnos vulnerables. Dice que el Señor al soberbio mira de lejos, mas al humilde mira de cerca. Mira de cerca al que vamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Cuando yo me muestro vulnerable ante Dios, es hablar con honestidad, es mostrar mis sentimientos sin duda, sin temor, porque es que Él los conoce. Es como si yo le estuviera leyendo a Él la carta que ya Él sabe que yo escribí. Eso es, ya Él lo conoce todo. Es hablar con la verdad de nuestro estado emocional del pasado. Si todavía hay algo que en nuestra vida de pasada está afectando, el reto, el desafío hoy es, Señor, confiadamente vengo delante de ti a decirte, esto me está afectando todavía. Esto me está afectando todavía. Y tal vez eso puede ser lo que está ocasionando un estancamiento. Puede estar afectando el dar fruto. Entonces tenemos que correr cuanto antes delante de Él. Reconocer el pecado que hay en mí. Eso también hace una persona que confía en el otro. Aceptar su disciplina. Tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Es relacionarnos con los demás como Él lo manda. Mire, de mi relación con Dios depende mi relación con ustedes. Cuando yo me relaciono de la manera correcta con Dios, yo me voy a relacionar de la manera correcta con mi hermano. ¿Tenemos conflicto con alguien? Vamos a llevar eso delante del Señor, porque no tendríamos por qué tener conflicto con los hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros, llevarnos bien los unos con los otros. Sí. Ahora, permanecer plenamente confiados es la clave. Y ya para ir finalizando, vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Nos habla de qué? De la vid verdadera, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Sabe que somos podados para dar más frutos? El reto es ese, el desafío es ese, dar más fruto. Retémonos a dar más fruto. Pero, si el desafío y el reto es dar más fruto, debemos entender que vamos a ser ¿qué? Podados, removidos.
Cuando nosotros cogemos la plantica, le movemos la tierra para abonarla, muchas veces lastimamos la raíz. Pero es necesario hacer ese pequeño daño momentáneo para que luego sea más hermosa, ¿cierto? Sea más fructífera. El versículo 3 nos dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Conocer a Jesús nos da permanencia en Él. Queremos ser más confiados. Cada día debemos permanecer más y más en Él. La permanencia en Jesús quita todo temor. Entonces, ¿cuál es el desafío, iglesia? ¿Cuál es el reto? Cercanía, confianza. Cercanía y confianza. Para la cercanía vimos unos textos, unas claves, y para la confianza también. Todo esto, el desafío, el primero que nosotros tendríamos que hacer es desafiarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Es que vea, desde el momento en que nosotros amamos a Dios verdaderamente, lo demás se va a dar. Lo demás se va a dar. Entonces, el desafío, el reto es ese. Que la iglesia de Cristo le ame. No de labios, sino de corazón. No de labios, sino de corazón. Ese es el reto. Ese es el desafío, iglesia. Amén. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos retas, hoy nos desafías, Señor, a fomentar, Señor, esa relación de cercanía hacia ti. A tener, Señor, un corazón que confía plenamente en ti. Un corazón, Señor, que entiende que no se trata de Él, que no se trata de las fuerzas naturales o personales, sino que se trata de ti. Un corazón, Señor, que debe entender que primeramente debe poner su confianza en ti, que primeramente debe buscarte a cada momento para que así se aliente, para que así, Señor, confiadamente pueda entrar en el trono de la gracia y llevar todo aquello que le está afectando. Señor, gracias por tu palabra, porque hoy nos habla, Señor, a través de ella a nuestra vida, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a crecer en relación, a crecer en confianza, Señor, porque de ahí depende todo. A que nosotros mismos, Señor, nos retemos, nos desafiemos, Señor, a ser mejores cada día para ti. A ser esos instrumentos útiles, Señor, en medio de la obra. A que como cuerpo de Cristo, Señor, en la unidad del Espíritu, vayamos a un mismo fin. La alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. La exaltación de tu poderío y de tu señorío, Señor, con el testimonio que damos a la iglesia y a los demás. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y la iglesia dice, amén.